Balimsa, 25 anys d'experiència en serveis professionals de neteja. Balimsa patrocina aquest programa. Joan, porque la gestión emocional hoy por hoy es lo más complicado que tenemos. ¿Es lo más complicado? Lo más, pero por mucho. Más en los tiempos en los que estamos viviendo, porque Vaya. antes, bueno, siempre ha sido complicado, pero hoy por hoy mucho más. Pero Beatriz, yo a veces en el trabajo, tú como coach profesional que llevas ejecutivos, que no voy a decir el nombre del cantante o del artista en cuestión, porque sé que llevas presencialmente y por Skype, llevas a uno de los artistas más importantes de la música de este país. Tú eres de San Sebastián y no voy a decir más, pero quiero decir, ¿cómo es el trabajo de coaching, de gestión emocional? ¿Es diferente tratar a un ejecutivo como los de Madrid que tú, por ejemplo, estás llevando, o de aquí también, que por eso viajas tanto, vaya? O el tipo este, que es un cantante increíble, son personalidades muy distintas, son sensibilidades. Digo yo, el supuesto ejecutivo estándar aparentemente es una persona más fría y, digo, las películas nos hacen ver esto. Sí, un pero cantante es más sensible. Es decir, ¿cómo gestionas tú, como coach, seres humanos tan distintos a nivel psicológico, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa, Joan? Que detrás de todo eso, de la profesión que hagamos, siempre hay una persona. Por tanto, la gestión emocional es lo mismo. A mí me da igual que sean ejecutivos, que sea un músico, que sea cualquier tipo de persona. O sea, todo el mundo sufre, todo el mundo tiene debilidades, Mira, seas lo que seas. Siempre, como yo siempre digo, hay tres cosas importantes, y lo decía mi abuela: salud, dinero y amor. Eso es como el bolero, ¿no? Igual que el bolero. Pero es una realidad. Son las tres cosas que más nos importan. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y tengamos dinero o no tengamos, da igual. Efectivamente, tengamos dinero o no. De hecho, cuanto más dinero, a veces no es la vida mucho más fácil, ¿eh? No. Pensamos que sí, pero a veces ¿Tú cuándo no lo llegas a alguien que te solicita, échame una mano? Un coaching de algún modo es eso, ¿no? Es un guía, quien quiera te acompaña, esa persona para conseguir un objetivo. Decirlo de una manera muy somera. Pero tú cuando llegas a esa primera sesión, ese primer momento, ¿qué haces si te encuentras con alguien que notas ese rechazo y que vas a ver de ayudarme? ¿Hay gente que te has encontrado con historias? Sí, claro que sí, sobre todo en el mundo empresarial. ¿Ah, sí? Ahí sí que en el mundo empresarial es más sencillo que nos ocurra, porque a veces el cliente al que tenemos que hacer coaching no es el que nos ha contratado. Puede ser que sea el dueño de la empresa el que nos contrate. ¿Ah, sí? Claro, esto ocurre habitualmente. Nos contrata el dueño de la empresa, pero luego, en el día a día, al que vamos a hacerle coaching es a otra persona. Mira, te pongo un caso de hoy mismo. Antes de venir hoy aquí, he tenido una primera entrevista con un empresario que tiene un conflicto con un trabajador, un director comercial. Y bueno, he estado con él explicándole un poquito pues, qué es lo que era el coaching, qué es lo que podríamos hacer. Él ya conocía algo, había leído mi libro, pues lo primero que me ha dicho. Sí, que lo tengo aquí. Tengo tu libro aquí, que te felicito porque coaching para torpes. Luego hablaremos del libro, luego hablamos si quieres del libro, pero primero, ¿y qué pasaba? ¿Que había leído el libro? Bueno, pues me ha llamado porque quería ver qué podíamos hacer, ¿no? Y lo primero que me ha dicho, fíjate, curioso, es: yo ya lo doy como un caso perdido. Pero antes de perderlo, porque es una persona que lleva muchísimos años en la compañía, y antes de poder despedirlo, quiero saber si realmente esta persona puede salir adelante o no, porque su intención no es despedirlo, es ayudarlo. Es toda una consideración, ¿eh? Es una consideración, ¿no? Porque además, y además contratar a un coach supone un gasto para la empresa, en definitiva, pero quiere cuidar y asegurarse de que esa persona puede seguir o no. Efectivamente, es lo que quería. Él me ha dicho más claramente: yo quiero que siga, no quiero despedirlo. Pero claro, la situación ha llegado a tal punto que ya no puedo hacer más. Y lo primero que me ha preguntado: ¿tú crees que podremos hacer algo? Me ha mirado así y me ha dicho: pero debes de saber que yo soy una persona muy negativa y que ya lo doy por perdido. ¿Directamente? Directamente. ¿Y cómo trabajas esas emociones tú? Primero tranquilizándole.
sea, diciéndole que nunca prometiendo nada, esto es lo primero. Yo siempre digo que nosotros no tenemos una varita mágica, ni puedo prometer a nadie que voy a conseguir algo que pero no sé si nadie, voy a conseguir. Ni un médico, vaya, ni un Nunca, psicólogo, nadie, ni nada. Nadie. Luego te quiero preguntar un poco las diferencias, ¿no? De lo que es un psicólogo, un coach, la parte americana, de dónde viene todo esto, pero cuéntame, esto es muy interesante lo que me decías. Bueno, sí, te comentaba eso, ¿no? Que yo no le puedo prometer nada, y es lo que le he dicho a él. Yo no te prometo que él va a cambiar radical, porque no depende de mí. Mira, Joan, hay una cosa muy importante. Para que alguien cambie, tiene que querer cambiar. Y muchas veces lo que nos ocurre es que cuando alguien nos contrata y no es la persona directa la que nos contrata, la que hay que hacerle el proceso de coaching, a veces igual es que no quiere cambiar. Entonces, claro, yo lo primero que le he dicho es voy a estar con él, voy a verlo y vamos a ver. No puedo hacer más. Hasta que realmente la persona no vea yo que puede tener un posible cambio, ¿no? Y efectos de emociones. Las emociones son catalogables, es decir, ¿hay alguna emoción principal de la que de algún modo pende nuestra vida y que tú tocas o analizas inicialmente a ver qué pasa por ahí? Perdona que te hable así porque prefiero que tú me cuentes. Hay una que es la básica, que es el miedo. ¿Es la básica? Es la básica, la básica. ¿Todos tenemos miedo a algo, quieres decir? Todos. Es más, yo siempre digo, aunque hay quien dice que es una exageración, que todo lo hacemos por miedo, incluso el amor. ¿También? También. Vaya. Porque cuando amamos, muchas veces tenemos miedo a perder. Que además va totalmente unido, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que el miedo es la básica. ¿Quieres decir que estamos por interés siempre con alguien? A ver si me explico, ¿no? Con interés, y no en el sentido peyorativo de la palabra interés. Nos interesa estar con alguien porque nos aporta bienestar. Nos interesa tener esa casa porque nos sentiremos bien en esa casa. Ese coche porque nos gusta la conducción. Claro, luego lo tenemos, lo ansiamos y tenemos miedo a perder esa casa que nos da bienestar, ese amor, Efectivamente, es que es así, Iván. Tenemos miedo a perder todo lo que tenemos. Primero nos volvemos locos para conseguirlos y tenemos miedo porque no somos capaces de conseguirlo. Y una vez que lo tenemos miedo a perder. Por tanto, esa es la emoción básica. Incluso instintos como la ira, como el amor, como emoción también, ¿no? Tanto las positivas como las negativas van a estar siempre unidas al miedo. Y es realmente lo que nos rige el mundo. Por miedo hacemos todo en esta vida. ¿O dejamos de hacer? O dejamos de hacer, efectivamente. Y eso es algo con lo que tú tienes que combatir seguramente con todos tus clientes, ¿verdad? Porque no pacientes. Un coach no tiene pacientes. Nunca. A ver, explícame entonces ahora Además, la diferencia. Yo creo que hoy por hoy también los terapeutas evitan la palabra paciente muchas veces. ¿No? ¿Por qué? Porque paciente es el que espera. Y además la misma expresión, no espero, el paciente, ¿no? Pacientemente. Y es errónea. En el momento que a una persona le dices soy paciente, su cerebro tiene un clink. Sí, hay una connotación de patología también, ¿no? De médico, ¿no? Pero en cambio un psicólogo sí tiene pacientes. Sí, pero yo digo que incluso ellos evitan cada vez más. ¿Ah, sí? Sí, están evitando. Tú en los posgrados, que yo he tenido el privilegio de hacer contigo 6 meses de posgrado de coaching y estoy muy, muy orgulloso de verdad, me llamó mucho la atención que había psicólogos, y más de 5 y más de 6 en mi aula, ¿no? Y además de diferentes ramas, diríamos, de la psicología, ¿no? ¿Qué busca un psicólogo? Si supuestamente es algo que es, en este oficio de la gestión emocional es el tradicionalmente al que acude la gente, el más conocido. ¿Por qué entonces buscan aprender coaching? Mira, básicamente por 2 razones. Una, porque el coaching es una profesión muy rápida mentalmente. Entonces tenemos muchos psicólogos que vienen acostumbrados a trabajar durante muchos años con patologías y están muy cansados, ¿no? Y además con problemas severos. Entonces ellos entienden el coaching como algo mucho más light. O sea, como que nosotros no nos adentramos tanto en lo que sería en patologías, porque además es una realidad, no, es así, ¿no? Entonces, lo primero que buscan es eso, algo que sea más rápido, les saque de esa rutina que tienen, que a veces pues ya están aburridos, ¿no? Y 2, un tema comercial. ¿Cómo un tema comercial? Muy sencillo, Joan. ¿Qué ocurre? Muchas veces el psicólogo no es capaz de llevar pacientes a su consulta. En cambio, cuando pone coaching, ahí empieza a venir la gente. ¿Ah, sí? Sí, es curioso. Es muy curioso. Sí. Yo siempre digo que en un principio es un tema de moda. Cuando comenzó, sobre todo el coaching, se puso muy de moda. Y hay una realidad, y es que cuando alguien habla del psicólogo, todavía muchas veces le da miedo ir a un psicólogo. En cambio, cuando habla de un coach, no hay ese miedo tan fuerte, ¿no? Porque como es una moda, hoy por hoy está de moda, pues hasta queda bien. Yo, de hecho, tengo muchos clientes que les encanta que igual quedemos en sitios públicos. Beatriz, a veces es curioso como cosas... por ejemplo, a ver, vamos a hablar seriamente de esto porque, mira, me llama la atención. Te vas a Facebook, por ejemplo, y a mí
me decía el otro día un experto en redes sociales, si desapareciera Facebook, bueno, aparte de que habría otra red social, aparte de eso, si desaparecieran las redes sociales, muchas personas perderían un pilar a la hora de expresarse y de comunicar sus cosas que han encontrado a través de Facebook, de comunicarse, de manifestarse. O te vas a Twitter y a veces dices, caramba, simplemente está poniendo, me voy a cenar con y estoy muy contento. Me explico a dónde voy, ¿no? Quiero decir, ¿te das cuenta de que, por ejemplo, ves Facebook y fotos bonitas y frases célebres y bonitas? ¿Se está convirtiendo un poco en un refugio emocional de algún modo? Totalmente, mira. ¿Sí? O sea, la gente necesita comunicar, decir, sentir que tiene un guía o un lugar donde expresarse y sacar sus venenos y su toxicidad, que a todos nos influye, que podemos luego hablar de todo el tema de personas tóxicas, si quieres. Sí, ese es un tema importante. Pues lo hablaremos, lo hablaremos. Mira, lo que dices, esta misma mañana en la ETB, en la Escuela de Turismo de Baleares, que es donde impartimos el posgrado, me han invitado a dar una charla a los alumnos de protocolo, que están llevando todo el tema de los community managers, redes sociales y tal. Y he ido a hablar casualidad de este tema, del tema de las redes sociales. Qué bueno. Y hablábamos de esto. Lo primero que les he preguntado a los chicos, que eran chavalitos de 18, 19 años, les he preguntado, ¿no? ¿Quiénes de vosotros estáis enganchados al Facebook y qué es lo que publicáis en el Facebook? Bueno, eso es bueno, sí. Ha sido, bueno, imagínate de todo, ¿no? Y les he preguntado, claro, eran muy críos, todavía no tienen una vida laboral, ¿no? Sino que todavía están estudiando. Pero les he preguntado qué cosas publicaban. Y me decían que publicaban sus fotos, lo que van haciendo en el día a día, sobre todo fotos, ¿no? Fotos, los viajes, a dónde van y tal, ¿no? Y estábamos hablando de la privacidad, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que contar cosas o no hay que contar cosas privadas o no, ¿no? Porque realmente te vuelves un personaje público en el Facebook. Absolutamente. Y eso la gente no es consciente del, entre comillas, peligro que puede haber en eso, ¿eh? A veces. Sí, hay un peligro grande. Yo les decía, oye, a ellos no sois conscientes realmente de lo que publicáis. Cuando os vayáis haciendo mayores, vais a ser más conscientes. Entonces, les he dicho, os aconsejo que no publiquéis cosas muy, muy personales, ¿no? En referencia a lo que me estabas diciendo del tema de Facebook, les decía, ¿no? Y mucho cuidado con lo que publicáis de emociones vuestras. A ver. Importante, sí publicar ciertas cositas porque a la gente le engancha. Nosotros, como community manager, hemos hecho muchas veces la prueba, ¿no? Sí. ¿Qué cosas llaman la atención o no? Cuando, por ejemplo, yo escribo en un blog y luego se publica en el Facebook sobre la asertividad, la procrastinación, sobre temas nuestros, la verdad que la gente no lo lee, lee mucho menos. Pero cuando de repente publicas, estamos, imagínate, tú y yo cenando esta noche aquí en un restaurante, esto tiene un seguimiento impresionante. Beatriz, al final, entonces, no es nada más que mirar por la persiana al vecino a ver qué hace. Totalmente. Enterarte, y la red social sería decírselo a la vecina o en la peluquería, por ejemplo. No digo que los hombres no lo hagan, porque los hombres lo hacen, se charlan en el café, y hablan de sus historias también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, al final es una cuestión de moda y de tecnología y de cambio de plataforma de comunicación interpersonal. Totalmente. Porque la gente necesita saber qué le pasa al vecino, de algún modo, ¿no? Pasa que hay que ir con cuidado, efectivamente, porque esto es muy global, todo esto ya. Es muy global. Y además ten en cuenta una cosa, en los tiempos de crisis en los que estamos y estando mal emocionalmente como estamos, todavía nos hace más falta. ¿Por qué dices que estamos tan mal emocionalmente? Porque lo veo cada día en el despacho. ¿Sí? Sí. Hay mucha sensación de incertidumbre. En mallorquí nosotros tenemos una expresión que dice: allá va un parell que no hi plou, no s'hi pot estar de goteras. ¿Entiendes? ¿no? Donde parece que no llueve, no se puede estar de gotera. Efectivamente. ¿No? Mira, esa sensación de incertidumbre y malestar yo creo que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora sale a la luz. Y esto es bueno. Para mí, desde mi punto de vista, es bueno. Porque lo que está ocurriendo es que está habiendo un serio movimiento de valores personales, ¿no? Mucha gente que estaba muy segura en una forma de vivir, tenía un nivel importante, se le ha caído todo, se ha derrumbado su vida. Entonces, al derrumbarse toda su vida, los valores también se han derrumbado y están volviéndose a hacer. Por eso, toda esta movida de, yo siempre digo, terapias y toda la línea New Age, que en ocasiones nos ha hecho un poquito de daño, ha salido un poquito a flote ahora. Es decir, el valor era el dinero, tanto tienes, tanto vales, y la gente se olvidó de tocarse, de sentirse, ¿no? De algún modo. Sí. Sí, porque no hay que olvidar una cosa, las redes sociales es verdad que estás detrás de un ordenador, pero es verdad que luego se crean muchos contactos. Ha habido un momento esta mañana en clase que les he preguntado a los chicos,
también lo utilizáis para ligar. Y se han empezado a reír todos, ¿no? Claro, Decían, sí, porque realmente les he preguntado, ¿dónde hacéis los contactos? Intentamos que sean de Palma. Ajá, ajá, ajá. O sea que al final es verdad que no solo se queda detrás de un ordenador, sino que muchas veces también se sobrepasa ese ordenador y la gente se conoce a través de las redes sociales. Y hay sociales. un peligro, y antes te he mencionado un poquito el tema, incluso hay libros, ¿no? Y creo que en tu libro, en Coaching para Torpes, no me preguntes dónde, porque ahora mismo no te lo sabría encontrar, pero hay... Bueno, aquí habla del arte de escucharte y de escuchar a los demás. ¿Sí? Pero en alguna parte, y no recuerdo dónde, da igual, ya te lo digo yo directamente. Habla de las, ¿cómo te lo diría? Las personas tóxicas, los vampiros emocionales, de la gente que a veces tenemos que gestionar esa relación para que no nos perjudique, para que no nos contamine de algún modo, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? ¿Hay mucha gente tóxica, quieres decir? Muchísima. ¿Y qué es para ti exactamente? Mira, fíjate, gente tóxica puede estar hasta dentro de nuestra propia familia. Vaya. Nuestra pareja puede ser tóxica. ¿Sin saberlo nosotros, quizás? ¿Nos puede llegar a contaminar de tal manera que estamos...? Sí, sí, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros amigos más cercanos, nos pueden llegar a contaminar tanto, sin que nosotros nos demos cuenta, que pueden autosabotearnos y sabotearnos continuamente, ¿no? Pueden hacer que nos autosaboteemos. ¿Te has encontrado con casos? Muchos. A ver, cuéntame muchos, algo. Mira. No me digas al pecador, dime, cuéntame el pecado. Ya sabes que tenemos un código deontológico que nos prohíbe decir datos. Por supuesto, pero cuéntame... pero mira, te voy a decir un caso de una clienta que tuve. Sí. Tenía serios problemas de fobia social y cada vez había ido a peor el tema, porque ya casi no podía ni ir a trabajar. Vale. Comenzó conmigo un proceso y la verdad que empezó a hacer muchas cosas, empezó a salir, empezamos a ver la posibilidad de que se pudiera apuntar a grupos, que hiciera algo de tai chi, de deporte, que empezara a salir de cena con algunas amigas. Y fue muy curioso porque una de las sesiones vino y me dijo, ¿sabes qué me ha dicho mi marido? Y le dije, ¿qué? Y me dijo, oye, ¿no irás a cambiar? ¿No irás a cambiar? A cambiar. Fíjate. Él le veía que lo estaba pasando fatal. Era una mujer que ya casi muchos días no podía salir de casa. Pero cuando vio que realmente estaba mejorando, y ese mejorar significaba que iba a salir, que iba a relacionarse con otras personas, él de alguna forma se asustó. El miedo que decíamos. Vaya. Porque pensó que la podía perder. Y prefirió casi que siguiera como estaba a que ella pudiera evolucionar. Pero hay mucha gente encarcelada en sus propias emociones, ¿no? Es decir, qué fuerte. Pero ¿sabemos controlar nuestras emociones, tú crees? Y digo saber controlar porque esto puede pasar en el trabajo, en una relación de amigos, en cualquier ámbito. ¿Nos sabemos gestionar bien un cabreo, una bronca, un enfado o una alegría? A veces hay que ser prudente y no manifestarte tanto. Lo que decías de las redes sociales, de no hablar y mostrar tanto las emociones. Pero entonces no somos muy fríos. ¿Dónde está ese justo equilibrio para gestionar? Para empezar, Joan, no se pueden controlar las emociones. No se pueden, directamente. No se puede, directamente. Lo que podemos hacer es gestionar las emociones. Es diferente, porque cuando yo controlo una emoción, ¿a qué me refiero? Es que mi emoción está siendo contenida. Yo no puedo contener una emoción. Yo si me siento alegre de verte hoy, la alegría es una emoción básica, entonces si yo me siento alegre de verte hoy, no voy a poder controlarlo. Si hace mucho tiempo que no nos vemos y te veo en la calle, me sorprenderé, mi cara se sorprenderá, mis ojos se sorprenderán y diré, ¡Joan! ¿Vale? Y esta expresión yo no la voy a poder cambiar. Pero sí puedo aprender a gestionarla. ¿Qué significa esto? Cuando yo la gestiono, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo algo con esa emoción que ya he sentido. ¿Me explico? A ver, ponlo en un caso en negativo. Me explico, ¿no? Tú estás con alguien que, por ejemplo, en el trabajo, que no hay química, como se suele decir, ¿no? Puede pasar. Sí, pasa. ¿Cómo gestionas trabajar con alguien con quien no sabes que no te llevas bien? Y tienes que estar ahí, ¿eh? Esto es muy frecuente. ¿Cómo lo gestionas? Mira, un cliente un día me contaba que odiaba a su jefe. No podía con él. No podía. Me decía, ¿y cómo hago para que no se note esto? Y esto además ocurre muy habitualmente. Que no se note, que el jefe no vea que yo estoy... Que no estoy, porque claro, ten en cuenta que de todo lo que comunicamos solo el 7% lo hacemos con las palabras. El 93% restante lo estamos haciendo con el cuerpo. O sea, el lenguaje corporal, quieres decir, que, bueno, que no todo el mundo lo sabe leer, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que sí se puede ver una descoordinación entre lo que dices y tu cuerpo. Entonces, por eso es importante aprender a gestionar esa emoción. Por ejemplo, si a ti alguien te cae mal de tu trabajo, como le pasó a este cliente,
Este cliente, por ejemplo, odiaba a su jefe. No le podía ver. Bueno, pues, ¿qué le enseñé? A que primero pudiera ver esa emoción, sintiera esa emoción y luego pudiera hacer algo con esa emoción. ¿Me explico? Él mismo se puede empezar a preguntar, puede empezar a preguntarse ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer? Siempre y cuando no pueda cambiar de trabajo, claro, si puede cambiar de trabajo sería lo ideal. Ya, sin duda, pero si no muchos, y ahora menos. Y ahora menos, por eso te digo que cuando no se puede hay que aprender a gestionar esa emoción. Y por tu propio bien, sobre todo. Por tu propio bien. Pero eso no es ser hipócritas. No, es sobrevivir. Es sobrevivir. Es sobrevivir. Ajá. ¿Vale? ¿Y la diplomacia es algo parecido? ¿O dónde está el justo equilibrio? ¿Ser diplomático? Mira, desde mi punto de vista, la diplomacia nunca nos debería de faltar. Ni en el trabajo. ¿Las formas? Las formas nunca. Ni en el trabajo ni con nuestras parejas. Hace muchos años oí a un psicólogo que decía que una de las cosas que más estropeaban las parejas era verse en el váter. Bueno, pues sí. Decía, por favor, eviten esto, por favor, evítenlo. A mí me afecta. Sí, no sé. Afecta mucho. Entonces, por eso son estas cosas que yo suelo decirle a la gente cuando viene a la consulta. Mira, uno de los temas que más me preguntan la gente que viene a vernos al despacho es por el tema de las relaciones personales, sí, ¿no? La mayoría. Relaciones de pareja, sí. Esto es lo que más nos preguntan. Aunque la mayor parte de la gente piensa que en coaching ejecutivo no trabajamos temas personales, esto es una falacia, porque realmente comenzamos con temas personales. Bueno, generalmente nos van a contratar para la gestión del tiempo. O sea que un trabajador cuando no rinde, a veces no es tanto por su capacidad como por un problema que quizás es ajeno a la propia empresa, es decir, un problema con la pareja, por ejemplo, como dices tú. Sí, puede afectar perfectamente. Y hay que descubrir eso. ¿Y te lo dicen directamente o realmente es un laberinto hasta que tú llegas a eso? Bueno, depende de la persona. Hay escudos. Hay escudos, pero sobre todo lo que te decía antes, depende mucho si te ha contratado él directamente o no. Generalmente, mira, Joan, cuando alguien me ha contratado directamente, ahí no hay tanto escudo. Porque realmente dicen, estoy pagando, estoy viniendo aquí, estoy empleando un tiempo, ayúdame. Ayúdame. ¿Vale? Pero sí que es verdad que si me han contratado otros, sí hay más escudos. No obstante, incluso cuando ellos han sido los que nos han contratado, siempre hay ese, yo creo que es timidez, miedo, volvemos otra vez al miedo, a qué va a pensar ella de mí. Entonces, sí es cierto que se tardan unas pocas sesiones en llegar realmente al meollo de lo que le preocupa a la persona, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me ha ocurrido empresarios que me han contratado, como te decía, para gestión del tiempo, para gestión de sus empleados, de gestión de equipos, pero realmente lo que te dicen es que se sienten mal porque no pueden conciliar su vida personal y su vida laboral. Claro, aquí esto no te lo van a decir en la primera sesión, sino que van a tardar un poquito en hacerlo, ¿no? O problemas muy comunes de los que muchas veces pues, con otras personas no hablarías, como pueden ser problemas sexuales. Que hay mucho tabú todavía. Sí. Hay mucho tabú. Vaya. Mucho tabú, ¿no? Problemas en las relaciones con la pareja, aburrimiento. También muy típico, ¿no? Las personas que nos dicen que se aburren en casa y qué pueden hacer para no aburrirse, ¿no? Volver a tener esa chispa que se suele decir, ¿no? En las relaciones. Y eso puede suponer siempre, decías tú antes de buscar un nuevo trabajo, pero ¿cambiar es siempre positivo, Beatriz? Es siempre positivo que a ti tu forma actual te está haciendo daño. Me explico. Es mejor ser pragmáticos, quieres decir, en la vida. A veces asumir la realidad y el momento y bueno, si hay que cambiar, se cambia, ¿quieres decir? Sí, sobre todo, Joan, yo siempre le digo a la gente lo siguiente, ¿te hace daño? Si te hace daño como eres, cambia, pero te tiene que hacer daño. O sea, ¿por qué? Porque si no te está doliendo, no vas a cambiar. Es que además te puede estar alimentando una negatividad que te perjudica a ti y perjudica a todo tu entorno familiar, profesional, Totalmente. con lo cual estás destruyéndote y destruyendo todo el entorno, ¿no? Sí, estás destruyéndote a ti, autosaboteándote y haciéndolo a los demás, o sea, a las dos partes, ¿no? Si te duele, irás a cambiar. Si no te duele, no vas a cambiar. Y por tanto, seguirás amargando al resto y te seguirás amargando a ti mismo. ¿Cuál es el problema, Joan? Que para cambiar tienes que ver el beneficio que vas a obtener. Que verlo. Que ser consciente de lo que puedes obtener, o sea, un objetivo. Efectivamente. Ten en cuenta que nosotros siempre funcionamos por objetivos.
Así ¿Tú funciona lo un coach. aconsejas, por ejemplo? No. Nunca le dices, tú deberías hacer esto. Nunca, jamás. Como un psicólogo dice, oye, te recomiendo qué. Un psicólogo creo que sí, que puede recomendar, y un psiquiatra además receta, ¿no? Sí, un psiquiatra receta. Un psicólogo teóricamente tampoco. Depende un poquito también de la rama, de la rama y qué tipo de terapia haga. Pero un coach no. Nunca. Nosotros esto es una de las cosas que tenemos prohibidas. Yo nunca te puedo decir lo que tienes que hacer y hay una razón. ¿Quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que hacer? Ten en cuenta una cosa, Joan. ¿Y entonces? Es decir, lo que tú haces es buscar, o sea, que tu cliente, ayudarle en un camino para que sea él quien encuentre lo que es mejor para él, pero que sea él mismo. Efectivamente. Pero le hace responsable a él, entonces. Es que la responsabilidad es de él. Ajá. Y este es el truco, ¿no? A ver, si yo asumo la responsabilidad para empezar, ¿quién soy yo para decirle a alguien lo que tiene que hacer? Por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Un cliente que me vino diciéndome que tenía problemas en la relación personal y que estaba pensando en divorciarse. Ajá. Yo, por ejemplo, este cliente tenía 2 niños pequeños, 4 o 6 años. Yo no me sentía capacitada para decirle, y además yo no soy nadie para decirle, yo creo que deberías de hacer esto. Ajá. Pero yo sí que pude orientarle según las preguntas, según las técnicas que nosotros utilizamos, para que él llegara realmente a lo que tenía que llegar, ¿no? Puede Y costar es más o menos, depende. Claro que sí, Ajá. claro que sí. ¿Sabes qué pasa? Que no vemos la realidad. ¿Cómo no vemos? No lo vemos. Generalmente nos engañamos en nuestra propia realidad. Entonces, para ti seguro que es muy fácil ver la realidad de los demás, pero la tuya propia estoy convencida que te costará muchas veces. Es como el dicho, ¿no? Es fácil recetar para los demás, pero para uno mismo... Efectivamente. Claro. Entonces, cuando vienen a nosotros, lo que nosotros hacemos, lo primero es ponerles un espejo, para que sean capaces de ver realmente lo que están viendo. Esto es lo que nosotros llamamos No un la espejo fase. real, quieres decir un espejo de quién es él. Bueno, a veces también un espejo real. Ah, sí. De algún modo, cuesta mirarse al espejo a veces. Y no digo por mucho. la mañana, sino que mirarse de verdad a uno mismo. No, cuesta mucho. Tú ponte delante Mira, del espejo y ponte así fijamente y mírate a los ojos. A veces cuesta, ¿eh? Cuesta mucho. Vaya. Ni te cuento si, por ejemplo, tienes un problema de obesidad o has tenido un trastorno alimenticio. Claro. Hay muchas personas, y sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, que nos hemos dejado de mirar al espejo. Porque la gente, entonces, ¿quieres que hay un problema muy grande de también supongo que, claro, y hoy por hoy, ¿no? Que se pierde trabajo, la gente pierde fácilmente la autoestima. Eso debe ser algo... Es nuestra base, Joan. Es nuestra base. A ver, ni todo el mundo, como parece ahora, no tiene autoestima, porque a veces nos da la sensación de que ahora... ahora mismo debe ser... Bueno, debes tener clientes en este sentido Sí, de gente sí. destrozada de la autoestima. Sí, mira, el tema de la autoestima lo trabajo mucho. De hecho, mira, continuamente nos entra gente diciendo por la puerta, es que no me siento bien, no tengo autoestima. Claro, muchas veces también leen los artículos que ven en prensa y enseguida van a esto, ¿no? Lo primero que hago yo es preguntarles para que ellos vean si realmente hay un problema de autoestima o hay una realidad que no les pueden sustentar, me explico. Cuando una persona acaba de ser despedida, tiene una familia que mantener, no puede pagar el alquiler, lógicamente es normal. Sí que es un tema que tratamos mucho, Joan. O sea, el tema... Vamos a ver, ¿quieres decirme? No lo tratas mucho aquí porque yo supongo que es un tema muy sensible. Sí, es un libro... Pero... Además, no era un poquito la idea. No, pero en el lo coaching dejaremos para el siguiente. Hay gente que entonces te viene porque sufre... Pero celos... A ver, celos en el trabajo por un compañero. No, celos personales, que son los más comunes. Tengo un amigo, un compañero, que trabaja en el medio. Ajá. Y no, como tú, no te voy a decir el nombre. Y es un muy buen compañero, trabaja en el medio, ¿no? Y tiene literal aversión a Facebook, a Twitter y a todo. Es un tipo joven, es un tipo preparado, es decir, un tipo inteligente y tal. Y es un tipo que es muy celoso. Y bueno, entonces no soporta. No quiere utilizar esto por el tema de los celos con su pareja, no quiere que ella tenga, él no tiene, y así se evita marrones y problemas de celos, ¿no? Claro, pero esto en cierto modo es un bloqueo, porque tú de algún modo coartas tu libertad y la de la otra persona. Vale. Pero en cierto modo lo que se tiene que aprender, entiendo, desde mi humildad,
es lo contrario, a que haya libertad para cómo conducir el coche. Oye, tú puedes hacer locuras con el coche, pero la idea no es que las hagas. Mira, Joan, es un poquito, el tema de los celos está muy relacionado a lo que hablábamos antes de la autoestima. Cuando una persona siente muchos celos es porque la autoestima está tambaleándose un poquito. Vaya. Porque si yo estoy muy seguro de mí mismo... Pero también tiene miedo, quizás, de perder esa pareja, ¿no? Y que no la quiere ver en bikini. Joan, ¿por qué tienes miedo? Sí, Tienes miedo cuando tú no estás seguro de ti mismo. Si tú no estás seguro de ti mismo vas a tener miedo a todo. Y seguro por un complejo, cualquier cosa. Puede ser por un complejo, puede ser porque no sienta el amor de esa persona. Yo siempre digo que un poquito de celos está bien, un poquito. A ver. Con el tema de las redes sociales hay un tema, ¿vale? Yo sí que aconsejo, pero no dentro de la sesión, porque ahí no se podría hacer, ¿no? Pero es verdad que si eres una persona que por tu trabajo tienes una red social amplia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues tu caso, ¿no? El mío, la persona puede sentirse, tu pareja, puede sentirse a veces un poquito molesta. ¿Te ha pasado? Vaya, vaya. Que luego hablaremos del lenguaje corporal porque mira cómo me he puesto. Estoy de brazos cruzados. ¿Sabes qué pasa? Que es normal. Y es porque estás hablando de un tema que a mí me toca, que en un momento dado... Es que esto es la gestión emocional, No, pero es verdad, claro. Esto es la gestión trabajo emocional. Me ha supuesto, y como estamos en conversación, ya sabes que esto no es una entrevista, es una charla entre tú y yo, y te doy de verdad mi sincera opinión al respecto. Es un tema muy delicado, yo lo he sufrido, porque a veces se confunde persona y personaje. Totalmente. Y cuando te dedicas a trabajos o de una empresa o de comunicación, o algo que tienes que, entre comillas, vender una imagen pública, de marca, de algún modo, quien está a tu lado es fundamental que lo entienda. Que entienda incluso la disociación que tú tienes que hacer en un trabajo determinado. Tú creo que también de algún modo entiendo que para tus clientes tú tienes tus problemas en la vida normal. Totalmente. Y no puedes tampoco llevártelos a la sesión con tu cliente. Yo me he puesto así, supongo que de manera inconsciente, y quiero que me hables un poco del lenguaje corporal, porque de algún modo me protegía, a mí me estaba encerrando un poco, pero a la vez protegiéndome, ¿no? De algún modo, bueno, esa comunicación es de estar cerrado totalmente. Estar cerrado, además, ¿no? Si tenemos las manos así metidas, así, mucho más. ¿Más todavía? Más todavía, sí. Vaya. Eso es de estar cerrado. De todas formas, tampoco hay que abusar con el tema de la comunicación no verbal. Ah, ¿no? Ten en cuenta que tiene que haber 7 ítems. Y ítems son cada microgesto que hacemos para que un gesto sea real. ¿Me explico? 7. 7. Ajá. Si yo estoy con los brazos cerrados así, esto no obligatoriamente tiene que ser que yo esté cerrada. Puede ser una postura de comodidad. Pues yo empiezo así. Bueno, a tocarme, a rascarme. Ahí ya pasa algo, ¿no? Ahí sí. Y se ha estudiado esto, ¿no? Sí, todo esto está muy estudiado. Ajá, pero seguiremos todo vinculado al tema de los celos, de las relaciones. Sí, sí, sí. Vale. Unido a lo que me estabas diciendo, ahora ya ábrete, por favor, relájate. Me relajo porque tú estás escudriñándome todo el tiempo y sabes lo que pienso. Sabes que no lo hago, sabes lo que no lo hago nunca. Sabes que hago clic, cuando salgo de trabajar desconecto totalmente, ya lo sabes. Es fundamental. A ver, sí, que es un tema apasionante esto. Bueno, con el tema de los celos, ¿cómo te sentiste tú cuando tu pareja se puso celosa? ¿Te acuerdas? Mal, me bloqueé. Me bloqueé porque estaba coartando mi libertad. Yo no pretendía hacer nada malo, simplemente era una posibilidad, una plataforma más de comunicación y desafortunadamente pues la reacción no fue positiva. Lo gestioné y ¿sabes cómo? ¿Cómo? Diciendo, yo lo voy a hacer y vas a ver lo que voy a hacer, luego juzga en función de lo que haga. Y entonces, vamos a ver, pero no lo dije de mala manera, a ver si me entiendes, pero aún y así no fue bien. No fue bien. No lo entendí entonces, ¿no? O yo no supe comunicar, porque ahí está la historia, está el tema de la asertividad, por ejemplo. Es que ¿sabes qué pasa, Joan? Que no es solamente un hecho de decir, yo voy a seguir haciéndolo. Vaya. Cuando tú dices, yo voy a seguir haciéndolo, la otra persona se cierra. Ten en cuenta que ha entrado en pánico totalmente y su amígdala, que es una sustancia que tenemos en el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, ¿no? El cerebro límbico es el cerebro que nos gestiona las emociones. Porque hay 3, luego hablaremos de los cerebros. Sí, pero sigue. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que se contrae su amígdala y entonces en ese momento solo ve mujeres intentando ligar contigo, no ve otra cosa. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esa amígdala se relaje y cuando tú le dices a ella, yo voy a seguir haciéndolo, el efecto es todo contrario. ¿Vale? No se va a relajar. Lo que tendrías que saber es por qué, cuál era la razón por la que ella se sentía
débil ante eso. ¿A qué tenía miedo ella? No le daría suficiente amor, quizás. Este era el tema. O no sabía recibirlo. Vete a saber tú. A lo mejor, porque hay que decir siempre te quiero. Me explico. Las emociones se pueden expresar de muchas maneras, pero también no hay que esperar a que nadie adivine lo que tú sientes, ¿no? Efectivamente. Es una dualidad de sentimientos, de Yo verdad. creo que hay fases, ¿no? O sea, hablamos con una cierta ironía, sí. Y no te cuento toda la verdad. Ella se quejaba de que no le decías que te quería. Bueno, que ahí estamos. Yo te lo dejo así. A lo mejor me invento cosas. No, ¿sabes qué pasa, Joan? Que a tu pregunta de si hay que decir que te quiero, yo creo que hay momentos de la relación en los que sí hace falta que te digan que te quieren, ¿vale? Pero se nota. Beatriz, si alguien te quiere o no, se nota. La gente se toca poco. Se toca muy poco. Se toca muy poco. Muy Lo siento, poco. tengo la mano fría, pero es que la gente se toca poco. Es que, ¿no te ha Y eso es pasado? que yo soy muy tocona, ¿eh? Yo soy muy sobona. Yo también, pero ¿sabes? Soy A muy veces la sobona. gente, yo tengo la sensación de que te da la mano y hasta con un simple gesto de darte la mano percibes ya, no sé si le has caído mejor o peor, pero sí notas algo, ¿no? Que esa persona es más reservada, porque no es lo mismo dar la mano con cierta efusividad. Claro, no es lo mismo que hagamos ¿no? así, ¿no? que hagamos... Lo de "Hombre, los ¿qué tal políticos estás?". es otra historia, Sí, ¿no? es otra historia. ¿Pero lo habéis Su estudiado alguna comunicación, vez? Totalmente, sí. ¿Ah, La sí? comunicación no verbal de los políticos, de todos los personajes públicos, está totalmente estudiada. Y es más, estas son las cosas que yo trabajo con los artistas con los que trabajo, con los ¿Sí? políticos con los que trabajo, ¿Cómo son en- las cosas. Es decir, con con las que esta, tú tienes efectivamente artistas, es decir, a ver, no quiero ser, insisto, no te voy a pedir el nombre del artista, No. pero has trabajado cosas como el miedo escénico o el Claro. miedo, ¿ah, sí? El miedo a hablar, presentarse en público, ¿les pasan cosas así? Totalmente. De repente hay un pavor a... Esto nos pasa a todos. Ajá. Nos pasa a todos. Es muy Ajá. poquita la gente que realmente se siente cómoda ante un escenario, ¿no? Ajá. Eso ya es que te viene de sangre, ¿no? Y es una de las cosas que más trabajamos con los artistas, por ejemplo, y con los políticos también. Ajá. A un político no lo es nada sencillo tener que estar hablando en medio de muchísima gente, Ajá. ¿no? En los medios de comunicación. No es sencillo. O sea, ser un político. líder, en el sentido positivo y necesario para liderar un proyecto empresarial, político, eso no es fácil para No es todos. sencillo, no, no es Y hay sencillo. políticos, bueno, en Estados Unidos seguro, que esto viene todo de Estados Unidos, ¿no? Ahí seguro que los coach deben tener coach todos los políticos, Todos. Obama y compañía. Y en España también. Nosotros hemos trabajado mucho con diferentes Bueno, gobiernos. en Madrid yo creo que tú trabajabas, Sí, sí, bueno, sí. ahora lo he dicho, pero bueno, sí que has trabajado, yo Sí, creo sí, también, sí, sí. ¿es verdad? Sí, trabajamos mucho con políticos, con todo tipo de personas, ¿no? Y el miedo escénico es algo de lo que más trabajamos. Vaya. Porque ten en cuenta que miedo escénico se puede tener a partir de 4 personas que te estén mirando. Ajá. Con una generalmente no se tiene. Y te condiciona, Pero la te forma de condiciona todo. expresarte. Todo. No te sientes cómodo porque te sientes observado. Ajá. Y además... Y juzgado, empiezas- quizás, ¿no? Ahí va, y a lo mejor ahí uno va. busca ser aceptado, porque hay una cosa en coaching también que es que todos necesitamos sentirnos aceptados, ¿no? Totalmente. Y eso es un trabajo también tuyo a la hora de que... Sí, la aceptación de los demás va muy unida a mi propia aceptación. Y volveríamos al tema de los celos. A ver, Ajá. a ver. O sea, si yo me siento celoso es porque no estoy aceptando una situación. ¿Mm? No estoy aceptando, me estoy resignando posiblemente a que tú seas una persona pública, a que salgas en todos los Pero eso sitios. explota un día u otro, Y un ¿eh? día va a explotar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo. Y 2, también estaría tu labor de hacer que esa persona se tranquilice de alguna forma, ¿no? Pero empieza más por su propia labor, ¿eh? Entonces ahí sí que estaría unido a que la otra persona se sienta querida y amada. O sea, tienes que hacerle que la otra persona se sienta querida y amada. Y la gente, porque en el tema de la asertividad, yo recuerdo en el posgrado que tuve, como digo, el placer de realizar contigo, para mí fue una de las herramientas más importantes a considerar, ¿no? Es decir, pero también es muy curioso porque la asertividad también no solo es aprender a gestionar ese momento, a dar, sino también a saber decir no, a saber recibir una gratificación, que a veces nos avergonzamos, te dicen, oye, enhorabuena por... Bueno, ¿sabes? Y en cambio tenemos que ser consecuentes con eso y aceptarlo bien y saber decir gracias. Totalmente. Fíjate, una cosa súper curiosa, Joan. Cuando nosotros trabajamos las debilidades y las fortalezas de las personas, Ajá. les cuesta muchísimo más hablar de sus fortalezas que sus debilidades. ¿Ah, sí? Hace poco estaba con un cliente en el despacho y estábamos haciendo lo que nos llamamos el DAFO, que es una herramienta que además explicamos en el libro, ¿no? Ajá. En el DAFO les hacemos que nos digan cuáles son sus fortalezas. Ajá. Y siempre pido unas 10 fortalezas. Bueno, ¿me quieres creer que la mayoría de las personas son incapaces de darme 5 fortalezas que tengan? A ver, Y en será cambio por timidez. debilidades...
¿Será por timidez? Es por educación. Nos han educado a ser humildes. O sea, entendemos que la humildad va unido a no hablar bien de nosotros mismos. Y esto... No hay que confundirse, ¿verdad? Es incorrecto. Totalmente. Estaba viendo ahora en tu libro, antes... espera, está aquí por la parte inicial. Habla un poco del origen del coaching, ¿no? Y habla del origen, como decía, muy americano, ¿no? Pero hay una... Y a eso quería ir, ¿no? Hay una vinculación... Por ejemplo, del tenista nuestro, Rafa Nadal, ¿no? Se ha hablado mucho de su personalidad, de su fuerza mental, de su juego interior. Es decir, no el juego que vemos solamente técnico, deportivo, físico, sino el juego, lo que está maquinando él para que luego surjan esos golpes mágicos y triunfadores, ¿no? Es que se le llama así, el juego interior. A ver. Fíjate, Galloway fue la persona que popularizó... ¿Galloway quién era? Galloway era un deportista, era profesor de tenis. También, casualmente. Era profesor de tenis. Ajá. Y escribió un libro que popularizó un poquito posteriormente el coaching, que se tituló El juego interior del tenis. Y esto hace ya años. Sí, ya hace 15, 20 años. Bueno, es relativamente reciente toda esta técnica o filosofía de trabajo, en cierto modo, ¿no? Es muy reciente, o sea, todo parte de ahí. Sí, y de ahí viene ese juego que hablábamos, ese juego interior. Habla de los dos yo, que son la forma en la que nosotros mentalmente gestionamos. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que sentimos. Es un libro que yo siempre recomiendo, sobre todo a los deportistas y a todas aquellas personas que se adentran en el mundo del coaching. El juego interior del tenis. ¿Por qué? Porque a través de ese juego interior vamos a ver cómo podemos escuchar lo que nosotros llamamos nuestra voz interior y hacer callar a la mente, que sería la otra voz que tenemos. Hacer callar a la mente. Sí, para que te hagas una idea, Joan. Si te digo si alguna vez has oído un diablito y un angelito en tu cabeza... Cada día. Cada día, ¿no? Vaya. ¿Quién habla más? El diablo. El diablo, ¿no? Vaya. Y el ángel está así con las plumas, ya que no sabe dónde ponerse muchas veces, ¿sabes? El diablito le pincha y le pincha. Muchas veces vence. El diablito, ¿no? Pues sí, es más divertido que venza el diablito. Más, ¿no? No, pero bueno. A veces no, ¿eh? Bueno, a veces meten algún salado. Bueno, pues esas son las voces interiores, ¿vale? Ajá. Una de tus voces va a hablar siempre mal de ti. Este es el diablito, ¿vale? Lo podríamos dibujar así. Va a hablarte mal, te va a decir que no eres capaz de hacer nada, que no eres capaz de salir adelante con esa relación, que no vas a poder cambiar de trabajo, que no vas a superar tus miedos. Ese es tu diablito. Y el ángel es el que te dice, no, Joan, si tú puedes hacerlo, venga, adelante, tú puedes. Este es tu ángel, ¿vale? Ese es el que tienes que escuchar más. ¿Pero no sabemos? No sabemos. No sabemos y además el diablito nos puede. Ojo, a veces habrá que hacer caso al diablito también, ¿eh? Eso es intuición. A veces eso es estaría unido con la intuición. Porque una vez fui a una conferencia de un neuropsicólogo y él decía que la intuición no existe. Porque decía, bueno, a lo mejor era su punto de vista, pero decía que está basada en la experiencia en realidad. Bueno, puede ser. Oye, ya he tropezado aquí, cuidado que no voy a pasar otra vez. Pero esto yo creo que es otra historia. Intuimos que no nos conviene eso. Efectivamente. Bien, yo te diré la verdad. No es despreciar a nadie, ¿no? Pero muchas veces me he dado cuenta que si tú pides la opinión sobre algo trascendental, que tienes que tomar una decisión profesional o de cualquier tipo, una inversión, lo que sea, si tú lo pides a 10 personas, 10 opiniones distintas. Y al final resulta que tú, suponte que haces eso, y no funciona el tema. Cago en la mar. ¿Por qué tenía que hacer esto que me dijo fulanito cuando yo sabía que no convenía? Hombre, pues no haberlo hecho. Es decir, nos puede haber pasado a todos. Es que por eso nosotros no aconsejamos, Joan. Y claro, y entonces hay que escucharse más a uno mismo y es mejor actuar con tu propia responsabilidad, que es lo que decías tú antes, que es lo que buscáis en los clientes, claro, ¿no? Que sean responsables de su decisión. Correcto, Joan. Nosotros tenemos 3 fases. Una es la fase de conciencia, lo que te decía, ser consciente de tu realidad, de realmente saber cuál es tu realidad. Ten en cuenta que nosotros tenemos lo que llamamos los mapas mentales en nuestra cabeza. Mapas mentales. Sí, que es que yo... para ir a Teruel pienso que tengo que ir por un camino y tú puedes pensar que tienes que ir por otro totalmente distinto, ¿vale? Ese es tu mapa y el mío, son totalmente distintos, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que el cliente entre en conciencia, ser consciente de lo que le está pasando. El segundo, que se haga responsable, porque si yo soy consciente pero no me hago responsable, no consigo nada. Y el tercero sería pasar a la acción, realmente hacer acción de lo que, vamos, moverte realmente para conseguir los objetivos nuevos. Moverte para conseguir objetivos nuevos. Es el paso más difícil. Es el paso más difícil, sí. Es el más complicado. Y es donde un coach entra en acción para que consigan esto. Oye, uno
puede hacer auto-coaching? Es decir, por ejemplo, tu libro, Coaching para Torpes, sí. que tiene estos dibujos de Forges geniales, por otro lado, pero está muy bien explicado, pero incluso para self-service, de algún modo, ¿no? Para que tú mismo te aprendas a gestionar esas emociones. Es que esto, ¿no? De hecho, me lo ha dicho mucha gente. Ya no tengo que contratarte porque me leo tu libro. Vaya. Tú eres de San Sebastián, como hemos comentado antes, y esto lo han sacado a nivel nacional. ¿Qué tal, por cierto, el éxito de esto? Me parece que es grande. Se está vendiendo muy bien. Sí, me parece que es grande. Incluso en esta plataforma, ¿cómo se llama? Amazon, que es americana, creo, pero tienen ahora en .es tienen aquí. El otro día ponía, queda uno, pero otros están en camino. De verdad, me alegro mucho por ti, ¿eh? Ahora que sí, es algo que está ahí funcionando muy bien. No digo solo el libro, sino el tema del coaching y el auto-coaching. Que es decir, la gente, a lo que voy, está tomando conciencia de su yo. Sí. Y yo creo que, si bien estamos en un momento complicado económicamente o socioeconómicamente, ¿no? Quizás la parte positiva, entre comillas, de todo eso, es que ese valor del dinero del que hablábamos hace un rato, ese valor único que parecía que todo eres, tanto tienes, tanto vales, que hemos comentado hace un largo rato ya, esto nos hará redescubrir, reinventarnos, redescubrir todo eso que teníamos perdido, ¿no? En los valores humanos, en el tocarse, en el sentirse más a uno mismo, estar bien para ofrecer a los demás, ¿no? En cierto modo vamos a eso, ¿no? Sí, estar más en el otro. Y la gente que pierde el trabajo, ¿cómo le explicas tú todo eso? Con tanta gente hoy por hoy que pierde su casa, que pierde el trabajo, ¿cómo podrías tú decirle, oye, gestiona tus emociones? Pues mira, te van a enviar a tomar viento, porque la gente cuando está en un momento crítico no es fácil. Pues no, mira, hace 15 días estuve en Palma Activa, que me invitaron a dar una pequeña charla, 4 horitas, bueno, charla no, ayudarles un poquito. Tienen una planificación muy buena en un programa de talentos, de gente que lleva mucho tiempo en el paro, gente que tiene unos currículums sensacionales, ¿no? Y la verdad que me quedé alucinada porque yo esperaba un poco lo que tú me dices. Sí. Y qué va, me encontré con gente con muchísimo respeto, mucha educación, tratándome fantásticamente bien, y gente que realmente está viviendo dramas, gente que lleva 2, 3 años en el paro, con unos currículums espectaculares. Y lo más duro, con 45, 50 años, 55 años, que esto es lo más complicado, ¿no? Bueno, en este país sí, porque en Estados Unidos, por ejemplo, tú sabes, por lo menos en determinados sectores, una persona mayor, hay presentadores en televisión, esto es algo para que la gente lo sepa en general, ¿no? Que tú ves a un veterano y esa imagen de gente más mayor es de prestigio. Es distinto el planteamiento, ¿sabes? Y en cambio aquí parece que no. Y entonces, claro, una persona de 50 años aquí, ya no voy a encontrar trabajo. Es que es tan injusto cuando estás en mayor, la madurez de la vida, el aprendizaje. No sé si es una cuestión idiosincrásica, pero sí, totalmente lo es. Es terrible, ¿verdad? Lo es, porque debería ser al contrario. Una persona con 50 años, si realmente ha aprendido y es buena, y digo, si ha aprendido, porque es verdad que hay mucha gente que no ha aprendido nada, pero si ha aprendido, tiene un bagaje muchísimo mayor y va a ser mucho más rentable a tu empresa. ¿Y va a ser rentable a tu empresa o tendrás que, como decía ahora, no reinventarte? Es un concepto que lo escuchamos mucho ahora, reinventarse, ¿no? Eso es algo que puede ser complicado. Pero también tiene que ver entonces con lo que tú decías, que el cambio en un momento dado tenemos que asumirlo y decir, si tengo que cambiar, ponerme en punto muerto, tocar fondo de algún modo y volver a empezar. Esto a veces puede valer la pena, ¿no? Que no entrar en fase de negatividad y de lucha para algo que está perdido. ¿Sabes qué pasa, Joan? Que la negatividad es a dónde te lleva. Es como una relación de pareja también, igual, ahora que hablamos de eso. Igual, a veces cambiar. A veces sí es mejor cambiar. Por eso, porque si no, hay cosas que no tienen arreglo, ¿no? No, a veces es mejor cambiar, tanto en las relaciones de pareja como en la vida laboral. No, pero se habla mucho en estos conceptos ahora de reinventarse. Es que ¿sabes qué pasa? Que no tenemos otra. Si hasta ahora hacías martillos, ahora intenta hacer tornillos, a ver cómo te va, ¿vale? Entonces tendrás que intentar volver a empezar, y podemos hacerlo a cualquier edad. Ten en cuenta que siempre es pronto para ser feliz, nunca es tarde. ¿Y qué es ser feliz, Beatriz? Aquí sí que sería entrar en un debate, ¿no? ¿Qué es ser feliz? Mira, yo me defino generalmente como una mujer muy feliz, siempre digo que soy una afortunada. Y además siempre sonríes, algo que para mí es algo que produce milagros, te digo la verdad, ¿eh? Sí, es que la sonrisa es milagrosa. Lo es. La sonrisa es milagrosa. Y me considero una mujer muy feliz. Y esto no significa que no haya tenido desgracias, las he tenido todas y más. Y he tenido épocas malas como todo el mundo. Y las sigo teniendo, evidentemente. Pero la felicidad es un estado interior, Joan. Cuando tú te sientes bien contigo mismo, es mucho más fácil que seas feliz. Y entonces todo te va a ser más fácil.
En algún lugar leí, ahora que hablamos de Facebook y estas cosas, no sé si era en Facebook, en algún lugar leí que la felicidad no es una estación, es una manera de viajar. Efectivamente. Yo siempre digo que tengo un don y es la alegría de vivir, que me la dieron, ¿no? Cuando vine aquí a este planeta me dieron ese don, ¿no? Y para mí es fundamental. Si no hay alegría de vivir, si no hay ganas de vivir, no puedes seguir. Incluso en los momentos malos de la vida, esa alegría va a ser lo que te va a sustentar. Incluso te hablo de momentos muy malos en la vida. Entonces es importantísimo que tengas en cuenta que la felicidad tiene que ser diaria. Y sentirte feliz con las pequeñas cosas. Ya sé que esto suena muy de libro, porque suena de libro, pero es una realidad. Con lo que tengamos bueno, pues agarrarse a eso, ¿no? Efectivamente. Quizás es menos de lo que pudimos tener en otra época, pero claro. Si tienes que hacer tu ensalada, tienes este tomate, tienes esta cebolla, tienes este pimiento. A lo mejor no es ni tan grande, ni tan guapo, ni tanto color ahí tan vivo, pero hazte tu ensalada y disfruta de comerte lo que tengas ese día. Es un poco el concepto, ¿no? Efectivamente. Claro. Y disfruta del desayuno, y disfruta... Hay muchas cosas, por ejemplo, yo siempre digo, en la crisis, ¿no? No tengo dinero para ir a un gimnasio. Perfecto, vete a caminar. Vivimos en una isla preciosa. Yo todas las mañanas camino por Palma, ¿no? Por la playa. Pues vete a caminar. No te hace falta que pagues un gimnasio, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer sin que nos haga falta dinero. Entonces, ¿crees que la felicidad puede tener que ver con la ignorancia? Es decir, tú, si ignoras algo... Hay gente que no está totalmente de acuerdo, ¿no? Pero cuando ignoras algo, no lo deseas, porque no sabes que existe. Por lo tanto, en cambio, cuando deseas algo pero no lo puedes alcanzar, puedes entrar en frustración. Y si es una, y dos, y otra, ¿sabes? Puedes caer en la infelicidad. Una infelicidad quizás injusta, no lo sé, pero no sé si la ignorancia tiene que ver con eso, ¿no? Estoy de acuerdo. Te dicen, he ido a este país tal, y te tratan y te dan lo que tienen. Bueno, es verdad, es un tópico. Y la gente que además ha vivido hasta ahora bien en Occidente vuelve maravillada porque hay valores humanos. Es que quizás estas personas, esa tribu, no conocen nada de lo que tú necesitas, supuestamente necesitamos para vivir en esta sociedad occidentalizada. Claro, como ignoran, no desean. Como no desean, es que para ellos los valores humanos te dan comer porque es lo más normal y humanamente más bonito del mundo. Te doy de lo que tengo. Esto lo habíamos perdido aquí, ¿eh? Totalmente. Esta parte solidaria, tengo la sensación que si algo va a tener de positivo, como decía antes, este momento complicado, es que vamos a reencontrarnos con nosotros. O por lo menos a mí me está pasando incluso a nivel personal, la verdad. Sí, a nivel personal y te digo a todos los niveles. Incluso a nivel empresarial, yo formo parte de un club que se llama BNI, es un club de empresarios. Es muy prestigioso, caramba, sí. Y ¿qué es lo que hacemos? Una especie de trueque, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Para que se pueda entender. Entonces, yo te conozco, sé cuál es tu producto, qué es lo que donde trabajas tú, y intento que la gente pueda comprar tu producto. O sea, estamos volviendo a la antigua usanza, por decirlo de alguna forma. Pero sin ningún beneficio, intercambio, sin ningún beneficio económico. Nosotros, yo nunca voy a poder cobrar de lo tuyo, ni tú vas a poder cobrar de lo mío. Pero sí que nos vamos a hacer que otras personas puedan beneficiarse de nuestros servicios. Eso está muy bien. O en un momento dado, si yo me puedo beneficiar de tu servicio, también lo hago, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque para mí esto ha sido un descubrimiento, o sea, ha sido volver otra vez, cuando yo entré en BNI, volver otra vez a la antigua usanza, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, si yo tengo un amigo que necesita un periodista, ¿a quién voy a decirle? Pues, y te entiendo, yo estoy haciendo cosas así, hago intercambios con amigos. Claro. Oye, yo te haré tal, un anuncio, no sé qué, y tú a cambio me das unas clases de no sé cuánto. Claro. De algún modo, pues, se beneficia, me beneficio e intercambias. Está bien, está bien. Bueno, no todo puede ser así, porque la estructura económico-socialmente está montada de otra manera, pero es muy interesante volver a eso. Realmente hablamos más bien de las recomendaciones, ¿no? No solamente de un trueque, porque evidentemente, como tú dices, el trueque exclusivo no se va a sustentar. Las recomendaciones, ¿no? Como las cartas de recomendaciones de antaño, ¿no? Efectivamente. Un aval de alguien, ¿no? Pero es muy sencillo, imagínate, si tú mañana necesitas un fontanero, y yo te digo, acabo de hacer una reforma en casa y que tengo un fontanero fantástico, bueno, pues esto sería una forma de volver otra vez a la antigua usanza, me lo voy a leer con tanto gusto. Coaching para torpes. ¿Somos muy torpes, quieres decir, o no? Mira, el otro día en Facebook un chico me escribió diciéndome que había leído mi libro y que estaba encantado, que le había encantado, pero que no le gustaba el nombre. ¿Por qué lo había llamado Coaching para torpes? Es muy divertido. Ya le expliqué que lo sentía mucho, pero que forma parte de una colección que Anaya lleva 20 años haciendo y que se llama Torpes. Beatriz, de verdad que yo creo que todo lo que sea ayudar a la gente escribiendo un libro como este, simplemente hablando, una conversación, puede salvar a mucha gente. Y eso es un trabajo y una actitud humana, más bien diría. Tú lo tienes como trabajo, pero la actitud humana que suponga escuchar,
Es fascinante. Es que fíjate. Aprendes tanto. Fíjate lo que estás haciendo tú ahora mismo aquí, ¿no? Yo disfruto escucharte. Y hablo como una cotorra, ya me conoces. Pero como es una conversación, pero aprendo mucho. Es que el hablar es lo que nos abre el alma. Y es lo que tenemos que hacer, intentar abrir el alma. Y no hay que perderla, de verdad que la habíamos perdido. En general, algunas veces, venga dinero y venga, y te hipoteca, ¿no?